Un pueblo condenado a morir. Una alcaldesa que se negó a rendirse. Un milagro verde que cambió la política ambiental de Colombia. Si este pueblo va a morir, yo plantaré el último árbol. Rosa Martínez, alcaldesa de San Pedro, hizo esa promesa cuando el 80% de los habitantes había huido de la sequía. El pueblo estaba condenado. 10 años sin lluvia, tierra árida, futuro inexistente. Pero Rosa y los 200 habitantes que quedaron comenzaron la lucha más épica contra el desierto. 4 años después, cuando Petro visitó San Pedro, encontró un oasis verde donde antes había desolación. Hola familias, cuéntanos desde qué país nos estás viendo mientras te contamos la historia ambiental más inspiradora de Colombia. Porque lo que pasó en San Pedro no solo salvó un pueblo de la extinción, sino que se convirtió en la base de la revolución verde más ambiciosa del país. ¿Has visto alguna vez cómo una comunidad puede cambiar su destino con pura determinación? Esta historia te va a demostrar que cuando la naturaleza ataca, los seres humanos pueden responder plantando esperanza. En 2019, mientras Rosa Martínez luchaba por salvar su pueblo moribundo, en la Casa de Nariño llegaban reportes alarmantes sobre el cambio climático en Colombia. El presidente electo Gustavo Petro revisaba mapas satelitales que mostraban la desertificación acelerada en varias regiones del país. «Minister», le dijo Petro a su equipo ambiental, «Colombia está perdiendo 100.000 hectáreas de bosque cada año. Si no actuamos pronto, tendremos una crisis humanitaria por sequía». Los informes eran devastadores. 847 municipios en riesgo de desertificación, 12 millones de personas amenazadas por escasez de agua y cientos de pueblos rurales abandonándose por falta de lluvia. San Pedro aparecía en esos reportes como uno de los casos más críticos. Población reducida en 80% por sequía prolongada. Proyección: abandono total en 2024. ¿Cómo es posible que un pueblo pierda el 80% de su población?, preguntó Petro viendo las cifras. «Presidente», explicó el ministro de Ambiente, «sin lluvia no hay cosechas, sin cosechas no hay ingresos, sin ingresos la gente se va. Es un círculo mortal». Petro marcó San Pedro en el mapa con un círculo rojo. Necesitamos soluciones urgentes. No podemos permitir que el cambio climático desplace a nuestros campesinos. No sabía que en ese mismo momento, a 400 kilómetros de Bogotá, una alcaldesa rural estaba comenzando la lucha más heroica contra la sequía que Colombia había visto jamás. Mientras Petro estudiaba soluciones climáticas desde Bogotá, Rosa Martínez caminaba por las calles vacías de San Pedro, viendo las casas abandonadas que antes albergaban familias prósperas. Rosa Martínez había sido elegida alcaldesa de San Pedro en 2019, justo cuando el pueblo entraba en su 10º año de sequía. A los 45 años, era agrónoma de profesión y había regresado a su pueblo natal para salvarlo o morir con él. Cuando llegué a la alcaldía, recordaba Rosa años después, encontré un pueblo fantasma. De las 1.200 familias que vivían aquí en 2010, solo quedaban 200. Las calles principales eran tierra agrietada, no había un solo árbol verde, y los niños preguntaban qué era la lluvia. El día de su posesión como alcaldesa, Rosa se paró frente a los 200 habitantes que quedaban y les hizo una promesa que muchos consideraron imposible. En 4 años, este pueblo volverá a ser verde, volverá a llover en San Pedro. Los ancianos la miraron con escepticismo. «Niña Rosa», le dijo don Evaristo, el habitante más viejo, «llevamos 10 años pidiendo lluvia a Dios y no nos ha escuchado. ¿Cómo vas a lograr tú lo que Dios no ha querido?» «Don Evaristo», respondió Rosa con convicción, «Dios nos dio manos para trabajar y cerebro para pensar. Si Él no manda lluvia, nosotros crearemos las condiciones para que la lluvia regrese». Su plan era ambicioso hasta la locura. Plantar 50.000 árboles en el territorio municipal para cambiar el microclima de la región. No tenía dinero del gobierno nacional, no tenía apoyo de la gobernación, no tenía expertos ambientales, solo tenía 200 personas desesperadas y una determinación inquebrantable.
El primer árbol lo vamos a plantar aquí, dijo Rosa, señalando el centro de la plaza principal donde antes había una fuente seca. Y el último lo plantaré yo misma cuando este pueblo vuelva a ser el paraíso que era antes. Esa primera noche Rosa no durmió. Sabía que tenía una misión imposible: convencer a 200 personas desmoralizadas de que podían derrotar una sequía de 10 años plantando árboles. Pero también sabía que era la única oportunidad que tenían. Si no lo intentamos, se dijo esa madrugada, San Pedro morirá. Si lo intentamos y fallamos, al menos habremos luchado. Pero si lo intentamos y lo logramos, haremos historia. El lunes siguiente a su posesión, Rosa convocó a todos los habitantes de San Pedro en la plaza principal. Era una imagen desalentadora: 200 personas de todas las edades, con rostros curtidos por el sol implacable, rodeados de tierra agrietada y casas abandonadas. «Vecinos», comenzó Rosa, «todos sabemos que San Pedro se está muriendo. Podemos quedarnos aquí viendo cómo el último de nosotros se va, o podemos luchar por nuestro pueblo». Un campesino llamado Joaquín levantó la mano. «Alcaldesa, nosotros hemos luchado, hemos rezado, hemos pedido ayuda al gobierno, hemos probado cultivos resistentes, nada funciona sin agua». «Joaquín tiene razón», respondió Rosa, «nada funciona sin agua, por eso vamos a traer el agua de vuelta». «¿Cómo?», preguntó doña Carmen, una anciana de 70 años. Rosa sacó un mapa del municipio y lo extendió en el suelo. «Miren esto. Antes, San Pedro estaba rodeado de bosques. Los bosques atraen lluvia, conservan humedad, crean microclimas. Nosotros destruimos esos bosques y la lluvia se fue con ellos». «¿Y qué propone?», preguntó el profesor del pueblo, Luis Hernández. «Vamos a reforestar todo el municipio. Cada familia se compromete a plantar y cuidar 250 árboles. En 4 años tendremos 50,000 árboles nuevos, y cuando tengamos suficiente bosque, la lluvia regresará». El silencio que siguió fue incómodo. La mayoría pensaba que su nueva alcaldesa había perdido la razón. «Alcaldesa», dijo finalmente don Evaristo, «eso suena bonito, pero ¿con qué agua vamos a regar esos árboles? Si no llueve, los árboles se van a morir». Rosa había pensado en eso. «Vamos a usar agua reciclada, agua lluvia almacenada y agua de pozos comunitarios. Cada gota cuenta, y vamos a plantar especies nativas que resistan la sequía inicial». «¿Y quién va a conseguir las semillas? ¿Quién va a enseñarnos? ¿Quién va a financiar esto?», preguntó Joaquín. «Nosotros mismos», respondió Rosa. «Yo soy agrónoma, puedo enseñarles técnicas de reforestación. Las semillas las conseguimos de árboles que aún quedan en la región, y el financiamiento viene de nuestro trabajo». La propuesta parecía imposible, pero Rosa tenía un as bajo la manga. «Vecinos», dijo con voz firme, «si esto no funciona, en 4 años San Pedro va a desaparecer de todas formas. No tenemos nada que perder y todo que ganar». Después de 3 días de discusiones, debates y dudas, los 200 habitantes de San Pedro tomaron una decisión histórica. Le darían una oportunidad al plan loco de su alcaldesa. El Pacto Verde de San Pedro fue firmado por las 50 familias que quedaban en el pueblo. Cada familia se comprometía a plantar y cuidar 250 árboles en 4 años, destinar 4 horas diarias al proyecto de reforestación, compartir recursos de agua para riego comunitario, enseñar a sus hijos técnicas de cuidado de árboles, no abandonar el pueblo durante los 4 años del proyecto. «Este no es solo un proyecto ambiental», explicó Rosa durante la ceremonia de firma. «Es un pacto de supervivencia. Estamos apostando nuestras vidas a que podemos cambiar el clima de nuestra región». La primera semana fue un desastre. Los habitantes no sabían cómo plantar correctamente, muchas semillas no germinaron y el agua escaseaba más de lo previsto. «Esto no va a funcionar», murmuró Joaquín, después de ver que la mitad de sus primeros plantones se habían secado.
Rosa sabía que estaba perdiendo credibilidad rápidamente. Necesitaba resultados visibles o el proyecto colapsaría antes de empezar. Esa noche tomó una decisión que cambiaría todo. Llamó a cada una de las 50 familias personalmente. Don Joaquín, le dijo, entiendo su frustración. Los primeros meses van a ser difíciles, pero le propongo algo. Dele una oportunidad de 6 meses a este proyecto. Si en 6 meses no ven ningún progreso, yo misma renuncio a la alcaldía. Joaquín se sorprendió. ¿En serio haría eso? En serio, pero si acepta seguir, yo me comprometo a estar en su parcela todos los días enseñándole personalmente hasta que sus árboles crezcan. Esa conversación se repitió 50 veces esa noche. Rosa visitó a cada familia, escuchó sus dudas, respondió sus preguntas y se comprometió personalmente con cada una. Al final de esa noche, recordaba Rosa años después, ya no era solo la alcaldesa loca con un proyecto imposible. Era la compañera de lucha de 200 personas que habían decidido apostar todo a la esperanza. 6 meses después del inicio del proyecto, San Pedro comenzó a mostrar los primeros signos de cambio. No era la transformación dramática que todos esperaban, pero era progreso visible. De los 12.500 árboles plantados en los primeros 6 meses, 8.300 habían sobrevivido. Era una tasa de supervivencia del 66%, mucho mejor de lo que nadie había esperado para condiciones de sequía. ¡Miren esto!, gritó emocionada la profesora María Elena, señalando un pequeño aguacate que había crecido 50 centímetros en su patio. ¡Está funcionando! Rosa había implementado técnicas innovadoras que nadie en San Pedro conocía antes. Sistemas de riego por goteo hechos con botellas recicladas, mulching con hojas secas para conservar humedad, plantación en círculos para crear microclimas, asociación de especies nativas que se protegían mutuamente. Lo más importante, explicaba Rosa en las reuniones semanales, no es la cantidad de árboles que plantamos, sino la calidad del cuidado que les damos. Pero el verdadero momento de gloria llegó una tarde de octubre, cuando algo inesperado ocurrió. Llovió. No fue una lluvia fuerte, apenas una llovizna de 20 minutos, pero para un pueblo que llevaba 10 años y medio sin ver lluvia, fue como un milagro. ¡Está lloviendo! ¡Está lloviendo!, gritaban los niños corriendo por las calles, con las manos extendidas para sentir las gotas. Los adultos salieron de sus casas, algunos llorando de emoción. Doña Carmen, la anciana de 70 años, se arrodilló en el barro que se formó y besó la tierra húmeda. ¿Será que ya está funcionando?, preguntó tímidamente don Evaristo. Rosa sabía que era demasiado pronto para celebrar, pero también entendía la importancia simbólica de ese momento. Es una señal. La naturaleza nos está diciendo que vamos por el camino correcto. Esa noche, ni una sola familia habló de abandonar el proyecto. ¿Has experimentado alguna vez ese momento en que un esfuerzo que parecía imposible comienza a mostrar resultados? En San Pedro estaban viviendo exactamente eso. El éxito de los primeros 6 meses había renovado la esperanza, pero Rosa sabía que lo más difícil estaba por venir. El segundo año del proyecto sería crucial. Necesitaban plantar otros 12.500 árboles y mantener vivos los que ya habían plantado. «Vecinos», anunció Rosa en la reunión de enero de 2021, «hemos demostrado que esto es posible. Ahora tenemos que demostrar que es sostenible». El segundo año trajo nuevos desafíos. Una plaga de insectos atacó a algunos árboles jóvenes. Una sequía particularmente severa en marzo amenazó con secar los plantones más frágiles. Y algunas familias comenzaron a mostrar cansancio. «Alcaldesa», le dijo Joaquín en una reunión privada, «mi familia está agotada. 4 horas diarias de cuidar árboles además del trabajo normal es demasiado». Rosa entendía la frustración.
Ella misma trabajaba 12 horas diarias entre sus funciones de alcaldesa y su compromiso personal con la reforestación. Joaquín, le respondió, entiendo que es difícil, pero mire a su alrededor. ¿Ha notado que ya no hace tanto calor como antes? ¿Ha visto que los pájaros están regresando? ¿Se ha dado cuenta de que el aire huele diferente? Joaquín se quedó pensativo. Era cierto, su casa, que antes era un horno durante el día, ahora tenía momentos de frescura bajo la sombra de los árboles jóvenes que había plantado. Además, continuó Rosa, le tengo una sorpresa. Sacó una carta oficial con membrete del Ministerio de Ambiente. El gobierno nacional se enteró de nuestro proyecto. Nos van a enviar 5,000 plantones adicionales y un técnico forestal para ayudarnos. Era la primera vez en 2 años que recibían apoyo externo. La noticia corrió por todo el pueblo como pólvora. ¿Eso significa que lo que estamos haciendo está bien?, preguntó doña Carmen. Significa, respondió Rosa sonriendo, que San Pedro se está convirtiendo en un ejemplo para todo el país. El técnico forestal que llegó del ministerio, un joven llamado Carlos Mendoza, no podía creer lo que veía. En 15 años de trabajo ambiental, le dijo a Rosa, nunca había visto una reforestación tan exitosa hecha completamente por la comunidad. Esto es extraordinario. ¿Por qué es extraordinario?, preguntó Rosa. Porque normalmente los proyectos de reforestación los hacen empresas especializadas, con maquinaria pesada y equipos técnicos. Ustedes lo están haciendo con puras ganas y conocimiento tradicional, y les está funcionando mejor que a los expertos. Para el tercer año del proyecto, San Pedro ya no parecía el mismo pueblo. Donde antes había tierra agrietada, ahora crecían árboles jóvenes pero vigorosos. Donde antes el silencio era absoluto, ahora se escuchaba el canto de pájaros que habían regresado. Rosa caminaba todas las mañanas por el pueblo verificando el progreso. Los números eran impresionantes: 37.500 árboles plantados, 31.200 sobrevivientes y algo aún más increíble: las lluvias se habían vuelto regulares. No es coincidencia, explicaba el técnico Carlos a los visitantes que comenzaron a llegar de otros municipios. La reforestación intensiva ha creado un microclima nuevo. Los árboles retienen humedad, atraen nubes y generan un ciclo hidrológico local. Pero el cambio más importante no era ambiental, sino social. Los habitantes de San Pedro habían desarrollado un orgullo comunitario que no existía antes. Mis nietos vienen a visitarme desde Bogotá, contaba doña Carmen, y no pueden creer que este sea el mismo pueblo que conocían. Ahora quieren quedarse a ayudar con los árboles. El profesor Luis había desarrollado un currículo escolar completo basado en la reforestación. Los niños aprenden matemáticas calculando cuántos árboles necesitamos. Aprenden ciencias estudiando el crecimiento de las plantas. Aprenden español escribiendo cartas a otros pueblos contándoles nuestra experiencia. Y lo más sorprendente, la gente comenzó a regresar. Familias que se habían ido durante la sequía empezaron a volver al ver las fotos del nuevo San Pedro en redes sociales. Tenemos una lista de espera de 30 familias que quieren regresar, le contó Rosa al técnico Carlos. Pero no tenemos casas suficientes para todos. ¿Lista de espera?, preguntó Carlos sorprendido. ¿Un pueblo que estaba en riesgo de desaparecer ahora tiene lista de espera? Sí, respondió Rosa con orgullo. Y todas las familias que regresan tienen que firmar el Pacto Verde. Nadie puede vivir aquí sin comprometerse con el cuidado de los árboles. En diciembre de 2022, San Pedro celebró algo que no había celebrado en 11 años, el Festival de la Lluvia. 3 días de celebración por las lluvias regulares que habían regresado al pueblo. Es increíble, le dijo don Evaristo a Rosa durante el festival. Hace 3 años yo pensé que usted estaba loca. Ahora pienso que es la persona más inteligente que he conocido. Rosa sonrió. Don Evaristo, yo no soy inteligente, solo soy terca, y a veces la terquedad puede cambiar el mundo. Mientras San Pedro celebraba su transformación, a 400 kilómetros de distancia, en la casa de Nariño, algo extraordinario estaba por ocurrir.
El presidente Gustavo Petro revisaba los mapas satelitales anuales de deforestación cuando su asesor ambiental notó algo extraño. «Presidente», le dijo mostrándole la pantalla, «hay una anomalía en estos datos». «¿Qué tipo de anomalía?» «Mire este municipio en Boyacá, San Pedro. Según los datos satelitales de 2019, estaba clasificado como zona de alta desertificación, pero mire las imágenes de 2023. Petro se acercó a la pantalla. La diferencia era impresionante. Donde en 2019 había una mancha marrón de tierra árida, en 2023 había una extensión verde vibrante. ¿Esto es un error del sistema?, preguntó Petro. No, presidente, ya verificamos. En 4 años, este municipio aumentó su cobertura forestal en un 300%. Es la reforestación más rápida registrada en Colombia. Petro frunció el ceño. ¿Qué empresa o ONG ejecutó este proyecto? El asesor revisó sus archivos. Eso es lo extraño, presidente. No hay registro de ningún proyecto gubernamental o privado en San Pedro. Según nuestros datos, la alcaldesa local y la comunidad lo hicieron solos. ¿Una alcaldesa rural reforestó 300% de su territorio sin apoyo del gobierno nacional? Aparentemente, sí. Petro se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando las imágenes satelitales. Como exalcalde de Bogotá, sabía lo difícil que era ejecutar proyectos ambientales con todos los recursos del Estado. Que una alcaldesa rural lo hubiera logrado sin apoyo era increíble. «Quiero conocer a esa alcaldesa», dijo finalmente, «y quiero ver personalmente qué hicieron en San Pedro». ¿Programa una visita oficial? «No», respondió Petro pensativo, «esto amerita algo más que una visita. Si realmente lograron esto sin apoyo gubernamental, necesitamos convertir su experiencia en política nacional». Esa misma tarde, Petro llamó personalmente a la alcaldía de San Pedro. «¿Alcaldesa Rosa Martínez?» «Sí, ¿quién habla?» «Soy Gustavo Petro, presidente de Colombia. Necesito hablar con usted sobre lo que han logrado en su municipio». Rosa pensó que era una broma. «Presidente, ¿en serio?» «En serio. Las imágenes satelitales de San Pedro han llamado mi atención. ¿Podemos conversar?» Durante los siguientes 30 minutos, Rosa le contó a Petro toda la historia: la sequía de 10 años, el éxodo del 80% de la población, el Pacto Verde, los 50.000 árboles y la transformación del pueblo. «Alcaldesa», le dijo Petro al final de la conversación, «lo que ustedes han logrado es exactamente lo que Colombia necesita para enfrentar el cambio climático. ¿Estaría dispuesta a recibirme en San Pedro? ¿Usted vendría hasta acá?» «No solo vendría. Quiero que San Pedro se convierta en el modelo de reforestación comunitaria para todo el país». 3 semanas después de la llamada telefónica, una caravana presidencial llegó a San Pedro. Para los 350 habitantes que ahora vivían en el pueblo, 150 más que 4 años atrás, era el día más importante de su historia. Petro bajó del vehículo presidencial y lo primero que hizo fue respirar profundamente. «El aire huele a vida», le dijo a Rosa. «Es increíble la diferencia que se siente». Rosa había preparado un recorrido completo por el pueblo. Comenzaron en la plaza principal, donde 4 años atrás ella había plantado el primer árbol. Ahora había un pequeño bosque urbano con árboles de 4 metros de altura. «Presidente», le dijo Rosa, «esto era tierra agrietada cuando comenzamos. Ahora mire». Petro observó fascinado. Niños jugaban bajo la sombra de árboles jóvenes, ancianos descansaban en bancas rodeadas de vegetación y el sonido de pájaros era constante. «¿Cuántos árboles han plantado en total?», preguntó Petro. «Hasta ayer, 49.847», respondió Rosa con precisión. «Nos faltan 153 para completar los 50.000 que nos propusimos». «¿Y cuántos han sobrevivido?». 42.130, una tasa de supervivencia del 84%. Petro quedó impresionado. En los proyectos gubernamentales de reforestación, la tasa de supervivencia promedio era del 40%. El recorrido continuó por las parcelas familiares. Cada familia había desarrollado su propio microbosque con especies nativas.
Don Evaristo, el anciano que 4 años atrás había dudado del proyecto, ahora era el guía más entusiasta. «Presidente», le dijo don Evaristo, «yo tengo 78 años y nunca pensé que volvería a ver mi pueblo verde. Esta alcaldesa hizo un milagro». Pero el momento más emotivo llegó cuando visitaron la parcela de la memoria, donde habían plantado árboles en honor a las familias que se fueron durante la sequía. «Cada árbol representa una familia que tuvo que marcharse», explicó Rosa. «Es nuestra forma de recordarlos y de prometerles que cuando regresen encontrarán un hogar mejor». Petro se detuvo frente a un roble joven con una placa que decía: «Familia Jiménez, se fueron en 2018, los esperamos en 2024». «¿Han regresado algunas familias?», preguntó Petro. «45 familias han regresado», respondió Rosa, «y tenemos lista de espera de 60 más». «¿Lista de espera? ¿Un pueblo que estaba desapareciendo ahora tiene lista de espera?». «Sí, presidente, resulta que cuando creas esperanza, la gente quiere ser parte de ella». Esa misma noche, en el salón de la escuela de San Pedro, Petro anunció el programa ambiental más ambicioso en la historia de Colombia. 1000 San Pedros. «Lo que ustedes han logrado aquí», dijo Petro frente a los 350 habitantes reunidos, «es la prueba de que Colombia puede derrotar el cambio climático desde las comunidades». El programa 1000 San Pedros establecía: replicar el modelo de San Pedro en 1000 municipios rurales, financiamiento gubernamental para 100 millones de árboles, Rosa Martínez como directora nacional de reforestación comunitaria, escuelas técnicas en cada municipio para formar guardianes del bosque, incentivos económicos para familias que se comprometan con la reforestación. «Alcaldesa Rosa», dijo Petro dirigiéndose a ella directamente, «le ofrezco el cargo más importante en la lucha contra el cambio climático en Colombia. ¿Acepta ser la líder de la Revolución Verde Nacional?». Rosa miró a los habitantes de San Pedro. En sus caras veía orgullo, emoción y algo que no había visto en años: esperanza en el futuro. «Presidente», respondió Rosa, «acepto con una condición». «¿Cuál?». «Que San Pedro siga siendo mi hogar, que pueda seguir cuidando estos 50.000 árboles que plantamos juntos». Petro sonrió. «Acepto. Desde San Pedro dirigirá la transformación verde de Colombia». La multitud estalló en aplausos. Don Evaristo se acercó a Rosa con lágrimas en los ojos. «Niña Rosa, usted no solo salvó nuestro pueblo, ahora va a salvar el país». 2 años después del anuncio presidencial, el programa 1000 San Pedros había transformado la geografía rural de Colombia. 847 municipios habían iniciado programas de reforestación comunitaria. Se habían plantado 78 millones de árboles. La deforestación había disminuido en un 60%. Pero lo más importante era que San Pedro ya no era un caso excepcional. Era el ejemplo de lo que podía lograr una comunidad cuando decidía no rendirse ante la adversidad. Rosa seguía viviendo en San Pedro, ahora convertido en el pueblo modelo de Colombia. Cada día, delegaciones de otros países llegaban a conocer la experiencia. Su casa de la alcaldía se había convertido en el Centro Mundial de Reforestación Comunitaria. ¿Alguna vez pensó que esto llegaría tan lejos?, le preguntó un periodista internacional. «Nunca», respondió Rosa honestamente. «Yo solo quería salvar mi pueblo, no sabía que estaba creando una revolución». En la plaza principal de San Pedro, donde 4 años atrás Rosa había plantado el primer árbol, ahora había un monumento con una inscripción: «Aquí comenzó la Revolución Verde de Colombia. Cuando una comunidad decide plantar esperanza, puede cambiar el mundo». Y al lado del monumento, el árbol número 50.000, un ceiba gigante que Rosa había plantado personalmente el día de la visita presidencial, y que los niños de San Pedro cuidan como el símbolo de que los sueños imposibles pueden volverse realidad. Amigos, la historia del pueblo que derrotó la sequía nos enseña que los cambios más grandes comienzan con decisiones aparentemente imposibles,
Rosa Martínez y los habitantes de San Pedro no tenían recursos, no tenían apoyo gubernamental, no tenían garantías de éxito. Solo tenían una determinación inquebrantable y la disposición a trabajar juntos por un futuro mejor. Su historia demuestra que el cambio climático no es solo un problema para los gobiernos y las grandes corporaciones, es un desafío que las comunidades pueden enfrentar cuando se unen con un propósito común. Que plantar un árbol puede parecer insignificante, pero plantar 50.000 árboles puede cambiar el clima de una región. ¿Has participado alguna vez en un proyecto comunitario que parecía imposible al principio? ¿Conoces casos similares de comunidades que hayan transformado su entorno? Cuéntanos desde qué país nos estás viendo y comparte tu experiencia con el activismo ambiental. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, compártela con alguien que necesite recordar que los ciudadanos comunes pueden lograr cosas extraordinarias cuando trabajan unidos. Suscríbete para más historias que demuestran que cuando la determinación se encuentra con la acción colectiva, pueden cambiar el mundo. Recuerda, en un mundo donde es fácil sentirse impotente ante los grandes problemas, ser la persona que planta la primera semilla de cambio es el acto más poderoso que puedes realizar. Hasta la próxima, queridos amigos. Que la historia de San Pedro nos recuerde que la esperanza se planta con las manos, se riega con trabajo y se cosecha con paciencia.